Acerquémonos ahora en esta mañana a la presencia del Señor en oración. Por favor, cierren sus ojos y oren conmigo. Gracias, Señor, te damos, Dios Todopoderoso, por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia y de poder confesar nuestros pecados delante de ti directamente, sin intermediarios. Y esto solamente por la sangre preciosa de tu Hijo, que pagó nuestra deuda y se presentó como sacrificio perfecto una sola vez por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestra maldad y que nos ayudes a dejar de pecar, porque anhelamos agradarte y estar en paz contigo y gozar de ti para siempre. Señor, límpianos y quita de nuestras vidas el pecado que se aferra a nosotros como una enfermedad y danos salud espiritual y vida como la de un manantial de agua. En Cristo Jesús. Amén. Okay, so we're preaching today about 1 Timothy chapter 1, 12 to 20. Muy bien, entonces primera de Timoteo. Estamos predicando sobre las epístolas pastorales y las epístolas pastorales se llaman así porque tienen un carácter pastoral, pero porque son dirigidas también a los pastores, a los que están ayudando al apóstol Pablo en la extensión del evangelio, y ellos son dos personas, uno que se llama Timoteo y el otro que se llama Tito. Y a Timoteo nos ha quedado dos cartas que Pablo escribió a Timoteo, quien fue pastor de Éfeso, y a Tito, que estuvo en Creta, una carta. Entonces estamos predicando lo que se llama lectio continua. Lectio continua es una palabra en latín que significa una lectura continuada de las Escrituras. Vamos parte por parte, avanzamos conforme a Timoteo. Entonces, si usted quiere saber lo que vamos a predicar el próximo domingo, simplemente es lo que sigue después de este sermón. Puede leerlo en la casa, es muy fácil, ¿no? Muy bien, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 20. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, y al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios bendiga la interpretación de su palabra. Padre nuestro, te ruego que bendigas el día de hoy esta palabra que es predicada y que bendigas a todos los hermanos y hermanas que están presentes aquí, que escuchan esta palabra, que ellos lo reciban con fe, que lo recibamos cada uno de nosotros con fe, de tal manera que transforme nuestros corazones. Gracias, Padre, por haber muerto en la cruz
y haber resucitado, y porque siendo tú un Dios omnisciente, no moriste o resucitaste sin saber o sin pensar en nosotros como individuos, como personas, que somos depositarios y beneficiarios de esta salvación. A ti te damos la gloria, oh Dios grande y todopoderoso, por haber escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Oramos por esta palabra y por su bendición. Amén. Ok, entonces vamos a predicar sobre esta parte de la Escritura, pero el énfasis que vamos a hacer un énfasis en el versículo 15, el cual dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es un versículo importante y clave. Yo espero que ustedes puedan memorizarlo, ¿no? Si es que no lo han hecho antes, porque es una afirmación. Creo que todo el mundo sabe el día de hoy, uno de los versículos más famosos de la Escritura es Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo muy, muy conocido. Y incluso hasta en el pasado, ya no se acostumbra, pero en el pasado, en los tiempos de fútbol y todo eso, algunas veces en las barras, ¿no? En las galerías se colocaban, ¿no? Juan 3:16. Ya ha cambiado un poco la cultura, ya nadie coloca eso ya. Pero había la idea de que donde la mayoría de gente ve, sepa acerca de eso. Esta es una afirmación precisa y concisa en la palabra de Dios. Si ustedes quieren una afirmación concisa sobre lo que es el Evangelio, pueden encontrarlo aquí. De hecho, esta expresión, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es una fórmula que se repite 5 veces en las epístolas pastorales, solo en las epístolas pastorales. Y las epístolas pastorales fueron escritas un poco ya casi al final de la vida de Pablo, y de alguna manera muestra cómo quizás estaban surgiendo lo que se llama los credos o afirmaciones, las cuales son expresadas, lo que se dice como dichos, ¿no? Y el día de hoy está muy de moda los dichos o los sayings, es decir, palabras cortas, las cuales puedan ser manifestadas. Casi la mayoría de los pastores, sobre todo que son famosos, tienen su Twitter y sacan sus dichos, ¿no? Tim Keller, por ejemplo, él tenía cada día un dicho. Cada día, bueno, había a veces más de un dicho. Y eso era compartido por miles de personas. Y es interesante que después de su muerte seguía sacando dichos. Y la gente dice, ¿pero qué pasó si ya murió? Parece que simplemente había una forma como repetirlo automáticamente, y de tal manera que los dichos continúen siendo mencionados. Y el día de hoy existe lo que se llama como memes, creo que le llaman, en español le decimos memes, ¿no? Que son pequeñas afirmaciones. Y desde la invención del Twitter, que ya no se llama Twitter, no sé qué se llama, X creo que se llama, ha forzado a la gente a hacer una expresión concisa de algo, de tal manera que no pueda explayarse. Y déjeme decirle que esto es una buena práctica, porque muchos de nosotros, especialmente los pastores, tenemos la idea de extendernos y de hablar mucho. Yo, como no tengo la práctica de hablar de manera concisa, voy a predicar 2 horas el día de hoy, así que estén preparados, espero que hayan desayunado bien, ¿no? Pero quiero decirles de que si usted quiere aprender dichos, no todos los dichos que usted ve de los pastores allí son dignos de ser repetidos. Algunos suenan muy, muy bonitos, sin embargo, no realmente tienen la correcta doctrina. A veces contienen mucho error en esos dichos, los cuales pueden parecer muy bonitos para compartir, porque póngase a pensar, si hubiera un dicho maravilloso,
¿por qué no se le ocurrió a Dios ponerlo en la Biblia? Se le ocurre a un William Castro, bueno, nunca se le ocurre nada, en el siglo XXI, o a un pastor famoso, y no se le ocurrió al apóstol San Pablo. Entonces quiero yo animarles a ustedes a salir de esa cultura de dichos, que el día de hoy es muy común, y pasar a la cultura de la escritura. Y justamente aquí nosotros vamos a ver, en primer lugar vamos a meditar el día de hoy, esta expresión de Pablo que contiene en primer lugar una descripción de la escritura de Dios y en segundo lugar de las características de la escritura y en segundo lugar del contenido de esta escritura. La primera cosa entonces que vamos a ver es en qué consiste estos dichos. El versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En el original de este texto griego, la palabra fiel aparece al inicio. Y ustedes saben de que en el idioma griego es diferente al idioma inglés, en el cual uno tiene que empezar de la manera correcta a hablar, ¿no? En el español a veces uno puede mover las palabras. En el inglés no podemos, tenemos que poner el adjetivo antes del sustantivo. Ese es mi problema común cuando yo estaba aprendiendo el inglés, es el día de hoy, que hablaba al revés, ¿no? Y la gente se reía mucho de mí, ¿no? En vez de decir redneck, decía neck red, ¿no? Y la gente se reía mucho de eso, realmente era pero no hay que tener vergüenza, hay que seguir aprendiendo. Pero en el griego, la primera palabra es la que pone énfasis, y aquí la palabra con la que empieza es fiel, fidedigna es la palabra, y la expresión dicho es la misma palabra que se usa logos, que es la palabra que se usa para Cristo, la palabra expresada en la Escritura, de tal manera que la Biblia nos dice que la palabra de Dios, esta palabra de Dios que ha llegado, la palabra de Cristo que ha llegado a nosotros, tiene las siguientes características. La primera cosa es que es una palabra absolutamente confiable. Aquí hay algo que usted puede confiar. En esta predicación del Evangelio hay algo que usted puede confiar. Y en segundo lugar, que esta palabra es digna de una absoluta aceptación. La idea aquí no es tanto de que todos lo reciban, todas las personas, no, sino la idea es que en todo sentido es una palabra que debería ser recibida. Entonces, dos cosas importantes de esta palabra, una cosa fiel, una cosa absolutamente certera y además de eso, una cosa que tiene toda certeza. Usted no va a encontrar en ningún otro lugar en el mundo estas dos características, sino solamente en la palabra de Dios. En ningún otro lugar del mundo usted va a encontrar que hay algo que usted pueda confiar con absoluta certeza. El día de hoy existe la tendencia a no confiar en absolutamente nada. Y obviamente porque si usted prende la televisión o usted mira algún programa, alguna propaganda de YouTube, usted va a ver de que eso está lleno de mentiras. A mí me vienen avisando en el YouTube constantemente que el gobierno tiene, no sé, una cantidad de dinero para mí. Así dice, usted no ha cobrado todavía, ya se acaba el año, se acabó el año, empezó el otro año y siguen, o sea, me han dado más plazo. Y cada vez que tengo problemas económicos me arrepiento de haber hecho skip, o sea, pasarlo, ¿no? De no haberle entrado a mirar de qué se trata. Porque realmente no creo, no podemos confiar en ese tipo de anuncios, que es lo que hoy se hace. Usted se imagina a los niños del día de hoy creciendo en un ambiente así, en el cual ellos ya no pueden creer nada. Cualquiera puede crear su canal de YouTube y anunciar lo que sea el día de hoy. Cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Uno no sabe si es hombre, si es mujer, si es niño, si es adulto. Uno no sabe de qué lugar. Quizás nosotros sabemos que hubo muchas personas que hicieron programas
de la China, para que pareciera que personas en los Estados Unidos están publicando cosas, cuando en realidad son personas que están en la China o están en otro lugar del mundo publicando esas cosas. Es decir, existe una incertidumbre tremenda en lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de propaganda falsa, ¿no? De propaganda que no es fidedigna el día de hoy, noticias que nosotros no podemos creer. Sin embargo, en medio de esto, ¿no creen ustedes de que esta propaganda falsa o estas noticias falsas es algo moderno? Sé que el día de hoy por el internet ha sido más difundido, pero eso ha existido desde la antigüedad. La tendencia a no decir la verdad, a impactar la mente de las personas, a confundir la mente de las personas ha existido desde la antigüedad. Pero aquí Pablo está diciendo, esta realmente es la única palabra, la única verdad a la que usted puede aferrarse y decir, esto es certero, esto es cierto, esto es imposible de que falle. Esto, hay una expresión que usamos, es inerrante. Inerrante significa, esto carece de error. Ustedes saben ese texto bíblico que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay grados de duda y de creencia en las cosas que hacemos, aún a veces en lo que la ciencia nos dice. No necesariamente tenemos que confiar. Un tiempo la ciencia nos dice algo que es bueno y después nos dice que es algo malo. ¿Sabían ustedes que antes los médicos recomendaban fumar, ¿no? Y el día de hoy todavía no se sabía el resultado de la consecuencia del tabaco. Sin embargo, en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar algo que es antiguo y que nunca va a pasar de moda. Algo que es digno de ser creído de manera absoluta. El día de hoy, donde la gente deja de creer de manera absoluta, uno tiene que aferrarse a la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristo, la gente le dijo, ustedes también quieren irse, cuando los discípulos dejaron de seguir a Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Señor, en ti hemos creído. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Esa es la pregunta. ¿A quién le vamos a creer el día de hoy? Si no es la palabra de Dios. Esta es la verdad que yo les confieso constantemente como padre. Es difícil para mí, porque yo más que mis hijas aprendan para hacer A, B, C, D, lo cual es importante, que es bueno o malo, es que ellas aprendan de que no pueden negociar con la palabra. Porque el día mañana pueden cambiar muchas cosas. Ellos van a crecer con personas las cuales se llaman cristianas y que no actúan como cristianos. La iglesia misma va a ser transformada. A lo que antes le llamaban malo le van a llamar bueno. La única forma como las personas pueden estar fundamentadas es en que la gente tenga una confianza en la Escritura y en la palabra de Dios. Es que se fundamenten, es que puedan decir, esta es una palabra digna de ser creída y de ser recibida por todos, o de ser recibida con absoluta certeza. Ahora, ¿cuál es esa palabra? Ya hemos visto la característica de esa palabra. Ahora vamos a ver cuál es el contenido de esa palabra. Esto es, de una manera concisa, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Déjeme decirle un poquito acerca de esta idea de ser conciso. Cuando uno abunda en palabras, sé que a veces ustedes van a decir que los pastores predicamos muy largo, es verdad, pero hay pastores que predican 1 hora, ¿ok? ¿Sabían ustedes eso? Bueno, son doctores, entonces pueden predicar 1 hora. El asunto es que en la consistencia de ser conciso está la virtud de la palabra de Dios. Porque en estas afirmaciones nosotros podemos resumir lo que nosotros creemos. Miren, pregunta para ustedes. Si alguien le pregunta a usted qué es el evangelio, ¿qué le va a contestar a una persona? Si alguien le pregunta de qué cree su iglesia, ¿qué le va a contestar usted a una persona?
Yo recuerdo cuando era niño, nosotros fuimos educados por unos personas que nos enseñaban la gramática. Ya he perdido esa habilidad realmente, pero nos enseñaban a hablar y a responder con oraciones concretas, conciso. ¿No ustedes están familiarizados con el método escolástico que le llaman la disputación o disputatio, es en latín, ¿no? Uno tenía que venir con razones concretas. ¿Cuál es tu tesis? Una oración. ¿Cuáles son las razones por las que crees que es verdad? 1, 2, 3 y 4. No tienes que venir con detalles. No que mira que te cuento una historia. No, nada. De frente, de manera concisa. Y si tú no respondías de manera concisa, te caía un castigo, porque en ese tiempo se aplicaba el castigo físico. Entonces, obviamente, la gente tenía que tratar de pensar y era forzado a pensar de una manera concisa. Nosotros de una manera concisa, precisa. Y esta actitud concisa que es mencionada aquí nos muestra que nosotros debemos aprender a declarar nuestra fe de manera concisa a las otras personas. Y aquí está de una manera sublime y bella. En primer lugar he mencionado Cristo Jesús. Miren, en esas dos palabras, Cristo Jesús, hay un gran contenido. ¿Por qué el apóstol Pablo escoge esas dos palabras, Cristo Jesús? Porque en ellas están contenidas lo más importante de este evangelio, que es una persona, que es la persona de Cristo Jesús. La Biblia no nos habla solo historias, nos predica una persona que existió en todas naturalezas, en la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y nosotros cuando venimos a aprender de la Biblia, no venimos solo a aprender lecciones intelectuales, sino venimos a aprender más acerca de una persona que fue Cristo Jesús. De tal manera que cada estudio bíblico que se hace en la iglesia debe ser enfocado en Jesucristo. Cada sermón que hacemos debe estar enfocado en Jesucristo. Jesucristo es lo que la iglesia predica. Si la iglesia deja de predicar Jesucristo, entonces la iglesia ha abandonado su fe. Abandonado de lo que es importante, de lo que es preciso para ser predicado. Hay muchos niños que han crecido en la escuela dominical y saben absolutamente muchas historias de la Biblia. No digo que es malo, es algo bellísimo. Te cuentan la historia de David y Goliat, te cuentan la historia de Sansón, ¿no? Han visto dibujos en la televisión donde saben un montón. Hay otros niños los cuales vienen a la iglesia después más tarde, no han crecido en una congregación y ven y llegan. Eso me pasó a mí cuando yo era joven, yo llegaba y todo el mundo sabía la Biblia, yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Hasta los más chiquitos sabían la escritura. Pero una cosa es aprender historias. Usted puede enseñar a sus hijos muchas historias que son buenas, y otra cosa es que los niños de la historia lleguen a una conclusión en base a la persona de Cristo. Por ejemplo, el niño puede saber la historia de David y Goliat, es excelente historia, ¿no? Que un chiquito mató a un gigante. ¿Qué mejor historia puede haber que esa? Cualquiera puede contar esa historia, es muy linda. Pero ¿qué te dice esa historia acerca de Cristo? ¿De qué manera puede el niño o la persona encontrarse con la persona de Cristo en esa historia? ¿Cómo puede usted y yo entender cuál es el concepto de la redención en esa derrota de Goliat, en la derrota de los filisteos y el triunfo del pueblo de Israel? ¿Cómo nosotros vemos el plan de redención de Dios, el plan salvífico de Dios para su iglesia, para la iglesia del Antiguo Testamento? Eso nos ayuda a que todos abramos nuestra mente al encuentro con Cristo Jesús, porque la Biblia habla de Cristo Jesús. No solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo, que es una persona que existe en dos naturalezas, una divina y una humana. La palabra Cristo aquí, yo sé que de tanto repetir algo ya nos parece muy común, ¿no? Si constantemente estamos repitiendo una palabra, ya uno no le presta atención. Por ejemplo, la palabra ¿cómo estás? Cuando se repite constantemente, ya nadie piensa en cómo estás. ¿Cómo estás? Hi, hola.
Yo cuando alguien me pregunta cómo estás en la calle, yo no pienso que realmente esté interesado en saber lo que está pasando conmigo. Para nada, no solo si me estás diciendo que me conoce simplemente. No, que por eso que cada vez que usted pregunta cómo estás, nadie le dice mal. Porque a veces estamos muy, pero bastante mal, ¿no? Pues, ok, bien. ¿Saben qué? De repetir la palabra Cristo Jesús tanto, a veces hemos llegado a no entender lo profundo que es el nombre de Cristo Jesús. El nombre de Cristo significa que es el nombre del ungido, del escogido por Dios. La palabra Cristo en el hebreo es la palabra Mesías o Mashiach. Significa aquella persona que era ungido, y era ungido con aceite. Y saben que habían 3 oficios los cuales eran ungidos en el Antiguo Testamento. El oficio de profeta, los profetas eran ungidos con aceite, los sacerdotes eran ungidos con aceite y los reyes eran ungidos con aceite. Y aquí nos muestra de que Jesucristo, cuando dice que Él es el ungido, el Mesías, significa que Él es el único que puede tener esos 3 componentes. En el pasado, en el Israel había separación de poderes. El rey no podía oficiar como sacerdote. El sacerdote no podía oficiar como rey, porque ninguno de ellos podía cumplir el rol absoluto de todo. Así como el día de hoy una persona no puede ser pastor, anciano, diácono y todo a la vez, aunque algunos de nosotros queremos serlo, pero no debería ser. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? No se puede, porque no somos Cristo. Pero Cristo sí, es el único que pudo ser el rey que gobierna la creación. Es el único que pudo ser el sacerdote, porque Él ofrece satisfacción por los pecados. Es el único que pudo ser el profeta, porque Él es el que revela la palabra viviente de Dios. Él es todo, el alfa y el omega, es los 3 oficios, el completo oficial de la iglesia, por decirlo así, de tal manera que este concepto de Cristo, de Mesías, implica esas 3 cosas. Significa que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No existe otro mediador aparte de Cristo. La palabra Jesús viene de la palabra Yehoshua. En el pasado, en el Antiguo Testamento, significa Dios salva. Es la misma palabra que se usaba para Josué, ¿no? O Joshua. Dios salva con absoluta certeza. Significa de que este ser humano que nació, que se encarnó, Él es el Salvador de la humanidad. Aquel que no solamente va a ser sacerdote, profeta y rey, sino que Él también va a ser el Cordero de Dios que va a ser inmolado y sacrificado por el bien de la humanidad. Solamente Cristo es el sacerdote y el Cordero al mismo tiempo. El sacerdote nunca se sacrificaba a sí mismo para ofrecerse por el pueblo, porque él también tiene pecado. No es un cordero limpio, pero solo Cristo es el que es sacerdote, el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo. Y eso es algo complejo de entender, pero es real. Pero Él es también la oveja, el único cordero que es inmolado. Por eso ustedes ven que en el libro de Apocalipsis dice, el cordero es el único que es digno de abrir los libros, los sellos. ¿Por qué? Porque Él es el único que realmente puede traer para usted salvación. No existe otra esperanza para usted de salvación. Para muchos de los judíos de aquel tiempo era difícil entender eso. Era difícil entender porque muchos de ellos consideraban a Jesús como un líder de una secta. Y tuvieron que entender que Él no era el líder de una secta, aquellos del camino. Pablo persiguió esa secta por muchos años porque justo él creía que Jesús era un farsante. Hasta que él llega a tener ese encuentro con Jesús mismo. Jesús mismo viene y le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento hay un encuentro de este Cristo Jesús. Y entonces hay una conversión en Pablo. Por eso Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta expresión vino al mundo significa de que Él no estaba antes en el mundo. Esto nos habla acerca
de la preexistencia de Cristo. ¿Escuchó usted esta palabra, preexistencia de Cristo? Significa de que en el Antiguo Testamento, antes del nacimiento de Jesús, Cristo ya existía. Significa que las personas del Antiguo Testamento fueron salvas por creer en Cristo. No existe ninguna persona en toda la historia de la humanidad que sea salvado aparte de Jesucristo. Pero hubo un tiempo en el cual Él vino al mundo. Aquellos que se salvaron en el Antiguo Testamento se salvaron por mirar hacia el futuro, lo que iba a pasar en el futuro. Nosotros que estamos en la época del Nuevo Testamento nos salvamos por mirar a un evento del pasado, pero que es real. Pero ambos, tantos aquellos que se salvaron por el evento futuro como los que se salvaron por el evento pasado, somos uno en Cristo, porque nos salvamos por la misma persona que es Jesucristo, el cual vino al mundo en el tiempo, aquel que no era del tiempo, vino al mundo. ¿Con qué objetivo vino al mundo? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hablemos un poco acerca de este concepto de los pecadores, porque aunque es una frase concisa, tiene mucha riqueza, algo muy, muy profundo. ¿Qué significa ser pecador? Que justo es el título aquí del texto del sermón, llamado para el principal pecador de la iglesia. Entonces la pregunta para el día de hoy es, ¿quién es el pecador principal de esta congregación? Vamos a llamarlo el día de hoy. ¿Quién es ese pecador? ¿No? Una historia real. Bueno, ya me salgo lo conciso, voy a contarles historias. Yo cuando era muy jovencito, yo asistí a una iglesia donde había una persona que iba de predicador, pero realmente nadie lo había autorizado, pero él quería ser predicador, entonces yo lo acompañé y predicaba en una iglesia que quedaba en una zona que se llamaba Magdalena, se llamaba el lugar. Y él fue a predicar allí y habían dos jóvenes en esa iglesia, y uno se llamaba Pachi y el otro se llamaba Carlos. Y entonces él iba y predicaba de esta manera. En esta iglesia hay dos manzanas podridas, decía. Y uno eres tú, Pachi, y otro eres tú, Carlitos. Así de frente, wow, yo me quedaba sorprendido. Decía, ¿qué es el modelo de homilética de predicación? Ha habido ciertos momentos en la historia de la iglesia que, cosa real. Había un periodo en la historia de la iglesia donde la predicación no siempre ha sido como el día de hoy. Había un predicador y había una persona que aplicaba la palabra de Dios a la congregación. En un periodo de la historia de la iglesia, había una persona que su rol principal era, después de que el sermón era dado, esa persona salía y decía, a ver, el sermón de hoy día ha hablado para esta persona, para esta y para esta. Tienen que convertirse porque cambiar es difícil, entonces había que darle a la gente. Sin embargo, ellos no entendían lo que significa ser pecador. Ser pecador significa que todos nosotros hemos fallado a la ley de Dios. Pecado no significa necesariamente de que alguien cometió adulterio. Eso es un pecado, pero ese no es el único pecado. Pecado significa ir en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Si uno deja de hacer algo de la palabra de Dios, es un pecado de omisión. Algo que uno no ha hecho y por lo tanto uno está en pecado. Pecado tiene que ver no solamente con hacer, tiene que ver con dejar de hacer, tiene que ver con pensar. Ustedes saben lo que significa este concepto del pecado, es muy profundo. Y miren aquí, el apóstol Pablo es el ejemplo de esto, porque en esta expresión él dice lo siguiente, en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes yo, ¿qué? 3 cosas, blasfemo, perseguidor e injuriador. Es como una trinidad. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se hablaba de 3 cosas era clave. Por eso ustedes ven que tres veces cantó el gallo, no 3 veces negó Pedro al Señor Jesús. Podemos continuar con eso. El asunto es que 3 elementos. ¿Alguna vez usted ha escrito un currículum vitae? ¿No? Para el día de ayer fue el día del presbiterio. Ricky, nuestro interno, y yo fuimos a la reunión del presbiterio y habían personas que eran entrevistadas
para ser candidatos para el ministerio. Entonces las preguntas es, ¿cuáles son tu práctica devocional, ¿no? Enseñas a tus hijos la Biblia, porque obviamente el que es llamado para candidato de pastor tiene que tener buenas cualidades, tiene que llevar bien su casa. ¿Se imaginan? Yo que estaba preparando este texto, es el estudio esto, imagina a alguien que es llamado y le dicen, a ver, ¿cuáles son tus 3 cualificaciones más importantes? Aquí están mis 3 cualificaciones de tu historia. Primero, soy blasfemo. Segundo, perseguidor. Y tercero, insolente, injuriador, violento. Contratado, ¿verdad? No. Sería completamente, no está calificado. ¿Qué pasa si usted aplica para un trabajo? Aplica, no es un spanglish, debería ser postula. Si usted postula para un trabajo, todo el mundo se aplica el día de hoy, ¿no? Si usted aplica para un trabajo y en el trabajo usted pone, a ver, su historial. Fui blasfemo, perseguidor, injuriador. ¿Usted va a conseguir el trabajo? No. Pero exactamente es lo que Pablo está diciendo. Porque en realidad la Biblia nos dice, si usted lee en el libro de los Hechos, que él blasfemaba contra Cristo y que él perseguía a los discípulos y dice la Biblia que los obligaba a blasfemar. O sea, les decía, si es que tú no blasfemas contra Cristo, te matamos. Y miren, eso no es solamente así, hay momentos el día de hoy en algunos países como la China, algunos países musulmanes, donde hay hermanos en Cristo, los cuales caen prisioneros y les dicen, mira, tú renuncias a tu fe o te torturamos. Eso es algo real. Es como si el día de hoy entrara alguien aquí con una pistola y diría, a ver, ¿cuántos de ustedes son cristianos? Vamos a matar a todos los creyentes. Levante la mano los que son creyentes. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese coraje para decir, sí, soy creyente? Pablo estaba convencido y ese es el resultado de la palabra de Dios, porque Cristo dijo que llegará el día en que ustedes los perseguirán en las sinagogas y les pondrán presos y les obligarán a blasfemar. Y exactamente Pablo cumple esa palabra terrible de Cristo como uno de los principales. La Biblia dice de que él no solamente consentía con la muerte, pero participaba en la muerte. Mire, inclusive viajaba a otros lugares para perseguirlos más allá de Jerusalén. O sea, era una persona completamente apasionado. Y Jesucristo dijo algo más, dijo de que algunos que os matan pensarán que están haciendo algo, un favor a Dios, algo por la causa de Dios. Es decir, no hay peor pasión que una pasión que viene de odio, de que estás con mucha ira, y además de religión. Cuando esas 2 cosas se juntan, es terrible. Por eso ocurre lo que ocurre en el Medio Oeste. Y por eso es muy difícil erradicar, ¿no? Muchos de esos, vamos a erradicarlo, es un sueño. ¿Por qué razón? Porque se están juntando 2 cosas terribles, el odio y la religión. Porque la gente tiene odio por otro ser humano y justifica eso con que Dios le ha llamado a hacer eso y que además de eso Dios le va a premiar por hacer eso. ¿Y saben qué? Eso fue Pablo. Dios permitió en su soberana voluntad que él fuera ese ejemplo de la antítesis, completamente lo opuesto de lo que es un cristiano. Si hay que mencionar a una persona pecadora que es lo opuesto a un cristiano, aquí está Pablo que persigue a la iglesia, que trata de que la gente blasfeme de Cristo y trata de erradicar a Cristo. Pero justo aquí está la gracia de Dios, porque la Biblia dice en el versículo 12, 13, dice que en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Miren, la expresión fue más abundante, es una sola palabra en griego, que da a entender que salió sorpresivamente y con fuerza. Es como cuando de una manera profusa uno empieza a sangrar, así abundó la gracia. O cuando hay una fuga de agua, ¿no? A veces ocurre de que uno porque le arreglar una cañería, más bien lo ¡pum!, inunda toda la casa.
una gracia profunda que inundó por completo a Pablo y lo transformó de un perseguidor de la iglesia a un representante de la iglesia, de tal manera que pueda avanzar la causa de Cristo. Por eso Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Miren, esa expresión de los cuales yo soy el primero tiene varias aplicaciones para nosotros el día de hoy. La palabra primero aquí en griego es la palabra protos, que se usa también para prototipo, que se puede usar como un arquetipo o prototipo. No necesariamente significa de que Pablo está diciendo que él fue el peor ser humano de la historia, ¿ok? Porque podemos encontrar peores. No significa necesariamente que Pablo está mostrando, no significa que Pablo está mostrando una falsa humildad. Solamente alguien que dice, no, yo soy lo peor, para que digan, no, tú no eres, ¿no? A veces yo digo, a veces decimos nosotros, mi inglés es muy malo, y la gente nos dice, no, tu inglés es muy bueno, me siento mejor, ¿no? Porque mi inglés ya por lo menos me ayudaron un poco. Hagan eso, por favor. No, pero aquí en la expresión, yo soy el primero, Pablo está diciendo, Cristo me usó como un modelo, como un ejemplo, porque yo soy el que llevo el mensaje a los gentiles. La iglesia de los gentiles, todos nosotros aquí, que no estuvimos en el pacto, todos íbamos directo al infierno. Todos íbamos camino a ser condenados. Usted iba camino a ser condenado, porque todos recibimos la herencia del pecado, de desobedecer a Dios. A usted no tienen que enseñarle a pecar. Usted ya nace con esa tendencia a pecar. Yo nací con esa tendencia a pecar, a desobedecer la ley de Dios, a hacer lo contrario a la ley de Dios. Sin embargo, por la misericordia de Dios, Dios es capaz de cambiar a cualquier persona, por más pecador que sea. No importa el pecado que usted haya cometido, no importa el grado de bajeza en la que usted haya caído. No existe pecado tan grande que Dios no lo pueda perdonar. Si es que usted recibe este mensaje de Dios el día de hoy y pasa de muerte a vida, pasa a creer, a abrazar esta fe. Miren, saben que no solamente significa eso, no solamente significa de que Pablo es un tipo, de un ejemplo, sino que también, no es que Dios hizo un ejemplo con Pablo solamente, sino que también la salvación tiene un carácter general y un carácter personal. Allí está la parte que muchas veces nosotros no hacemos ese balance. Él dice, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores en general. Él no está diciendo, Jesús vino para salvarme a mí, ¿no? A veces nosotros decimos, mi Dios, esa frase la entiendo, pero en el fondo nosotros no oramos, mi Padre, nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Solo que hay un énfasis individualista en nuestra fe, el cual hemos adquirido y creemos, algunos de nosotros creemos que tenemos, que Dios es como nuestro ángel de la guarda, ¿no? Nuestro derecho personal. No, Él vino a salvar a los pecadores. Hay un concepto general, a salvar a su iglesia. ¿Ok? Pero también, y ahí es donde fallan muchos otros, está al otro lado, que esto tiene que aterrizar a un lado personal. Por eso Pablo dice, yo tengo una relación personal con esa salvación. Yo puedo decir con certeza de que delante de Dios yo soy un terrible, terrible pecador. Si el día de hoy, si usted el día de hoy entiende, y yo entiendo este grado de salvación, este grado de pecado en el que nosotros estamos, vamos a decir igual que Pablo. Este mensaje del Evangelio, ¿para quién es? ¿Quién es el pecador que necesita recibir este mensaje? Usted no tiene que mirar al otro lado, o alguien que no vino el día de hoy. No, usted tiene que aplicarlo a su vida. Yo soy el más necesitado desde ese punto de vista personal de este mensaje. El profundamente necesitado de este mensaje de salvación. Porque yo soy el pecador principal en esa relación que hay entre Jesucristo y la persona que es salvada.
No sé si ustedes han escuchado hablar, de ese es un concepto teológico pero importante, que se llama la expiación limitada. En inglés se dice limited atonement. La primera vez que yo escuché eso me pareció como muy abstracto. ¿Para qué creemos eso? De que Cristo murió no por toda la humanidad, sino murió solo por aquellos que son elegidos, por aquellos que creen en Él. Y la razón es por ese toque personal, porque cuando Cristo muere en la cruz, Él no muere sin esa relación personal con aquellos que iba a salvar. Cristo muere en la cruz, Él fue Dios y hombre, y como Dios y hombre, en la cruz del Calvario, cuando Él está muriendo, no es que, quizás alguien va a creer en mí y se va a salvar. No, la Biblia dice que Él oró por los pecadores. Cuando Él dijo, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen, Él estaba pensando en aquellos soldados, aquellas personas que iban a convertirse después de la oscuridad que bajó. Él dice, se golpearon el pecho y dijeron, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Y empezaron, sus vidas empezaron a cambiar. Y cuando Él murió en la cruz, Él no murió de manera impersonal. Si usted es un creyente, Él murió por usted como persona. Usted tiene que aplicar esa verdad. Yo tengo que aplicar esa verdad a mi vida. Así como Pablo lo aplica. Él dice, de los cuales yo soy el primero. Yo tengo que decir, yo soy el pecador. Yo soy el pecador aquí. Yo soy el necesitado aquí en esta iglesia de este mensaje. Si usted no ha venido al camino de la salvación, tiene que hacerlo, tiene que confesar sus pecados, tiene que aferrarse a Cristo como el único Salvador y de esa manera recibir este mensaje. Les he contado algunas veces, ya cuando uno llega a mayor empieza a repetir cosas, ¿no? Déjenme repetir esto para ustedes, si es que no lo han escuchado antes. Tenía una vecina, la cual tenía 2 hijitos, uno se llamaba Julio y el otro se llamaba Marcos. Y él decía, cuando nosotros estábamos predicando el evangelio muy jóvenes, habíamos aprendido de la fe, íbamos por nuestro barrio predicando y la vecina nos llamaba, vengan para aquí, por favor, prediquen el evangelio a mi hijo Julio, dice, porque es un tremendo. A Marcos no le predique porque ya está bien, ya no necesita. Y ni hablar de ella, ¿no? Porque ella ya estaba completamente sana. La Biblia dice que Cristo vino para los enfermos. Los enfermos necesitan de médico, no los que están sanos. Si usted no se considera pecador, usted puede decir, quizás mi esposa necesita el evangelio. O la esposa va a decir, no, mi esposo necesita el evangelio. Mi hijo, mi hija necesita el evangelio. No, usted tiene que ser como Pablo, yo necesito el evangelio, de los cuales yo soy el primero. Ahora, el hecho de ser el primero significa de que Pablo estaba constantemente confesando, porque había habido una transformación en su vida. Esa transformación por la cual nosotros debemos orar. Como dije anteriormente, cambiar es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Cambiar los hábitos es muy difícil. Transformar, abandonar nuestro pecado es muy difícil. Aferrarnos al pasado es muy difícil. Pero Cristo vino para transformar a Pablo, por lo tanto, Él vino también para transformarlo a usted. Nunca diga que hay una persona que no puede cambiar. Yo sé que a veces hay enfermedades psiquiátricas, ¿no? El otro día estaba conversando con alguien y me dice, no, es que esa persona tiene una enfermedad psicopática, ¿no? Y clínicamente, o sea, ya está desahuciado. No necesariamente. Dios puede transformar a esa persona. O no creemos en el poder de Dios. Firme y digna es esta palabra. Oremos para que todos nosotros abracemos este mensaje de la palabra de Dios y podamos decir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo quiero invitarles a ustedes a memorizar este texto bíblico, ¿ok? Si no lo han hecho antes, memorícenlo, en la versión que ustedes quieran, ¿no? King James Version, ESV, memorícenlo. Oremos eso, cuando estamos delante de Dios, oremos. Señor, gracias por tu palabra fiel y digna de ser recibida, que tú viniste a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A Dios sea la gracia
por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias por este mensaje del Evangelio. Este es el Evangelio que tú trajiste a nosotros, las buenas noticias, que nosotros cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, por tu gracia infinita, tú enviaste a Cristo a este mundo, el cual obedeció la ley con justicia, murió en la cruz y resucitó para salvarnos. Señor, así como muchas personas han sido, como Pablo fue transformado, muchos de mis hermanos y hermanas, todos nosotros aquí, hemos pasado por una transformación por medio del regalo de la fe. Pero Señor, estamos constantemente luchando por no aferrarnos a las cosas de este mundo, sino solo creer en la gracia y ser transformados, obedecer tu ley en base a esa gracia. Danos esa bendición y ayúdanos a llevar este mensaje a otros. En el nombre de Cristo. Amén.